para los que han venido hoy, que no han estado en las anteriores sesiones, vamos a hacer una pequeña reseña en cuanto a en qué consiste el formato de estos grupos de lectura del texto del libro de Capital de Karl Marx. Hemos optado por hacer una lectura de las diferentes sesiones, que son 7, en la edición del libro del tomo 1 de Capital, y voy a hacer unas reseñas de las que hemos tenido anteriormente. La primera reunión, el primer encuentro que tuvimos, fue un comentario, una presentación de los prólogos de las diferentes ediciones del Capital que hizo Mario Domínguez, y a partir de la anterior comenzamos a hacer las lecturas cronológicas de las sesiones. La sesión primera, que versaba sobre el mercancía dinero, la presentó Xavier Arrizabalo. La sesión segunda, que es la que vamos a trabajar hoy, que es la transformación de dinero en capital. La sesión tercera, que sería la producción del plusvalor absoluto, que esa sesión sería el día 4 de febrero, es una sesión mensual, ¿no? y van a ir recibiendo los correos correspondientes. La sesión tercera, como decía, es la producción del valor absoluto, que la va a presentar José Sarrión. Me anticipo un poco a comentar quiénes son los ponentes. José Sarrión es diputado por la comunidad de Castilla-León. La cuarta sección es la de producción de valor relativo, que va a presentar el primer sábado de marzo Montserrat Galcerán, que es concejala por el Ayuntamiento de Madrid. La primera el primer sábado de abril será la quinta sección, que es la producción del valor absoluto relativo, que va a presentar Juan Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda del Ayuntamiento. La sexta, sobre el salario, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que no recuerdo ahora quién es. Y la última sesión, la penúltima, sería el proceso de acumulación de capital, la acumulación originaria, que va a presentar Mauricio Valiente. Y luego, como cierre de este ciclo, de este año, vamos a trabajar un capítulo inédito, que es el capítulo 6, que corresponde también al libro 1, que va a presentar Constantino Bértolo. Bien, hemos comentado que hay diferentes ediciones de Capital, ustedes saben. Nosotros la que disponemos en la librería Enclave es esta última edición que ha hecho la editorial ACAL, que es un paquete que son, creo que, 8 o 9 volúmenes. Y bueno, pues cada uno trabajará las traducciones que considere, pero bueno, esta es una traducción, la parte nueva de las primeras, y consideramos que tanto la traducción en sí como la propia edición está bastante bien. Entonces, como le decía, la sesión de hoy, que es la de la transformación de dinero en capital, la va a presentar Eduardo Garzón, y haré una breve reseña de, bueno, casi todos lo conocerán. Eduardo es licenciado en Economía y en Administración de Empresas por la Universidad de Málaga, doctorando en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, y además es colaborador en diferentes medios que ustedes conocerán, por ejemplo en La Sexta Noche, en Forapache, en el programa La Tuerca, así como colaborador habitual de la revista La Marea, donde pueden ver los artículos que Eduardo ha ido preparando, que claramente en Rebelión.org se pueden encontrar todo el listado de los artículos que tiene. Es coautor del libro El trabajo garantizado, una propuesta necesaria contra el desempleo y la precarización, un libro que está de la editorial ACAL, coordinado por Adoración Guamán y Alberto Garzón, y es miembro del Consejo Científico de ATAC España, entre otras muchas más causas. No quiero tampoco extenderme, pero bueno. Luego nosotros en el correo que se ha enviado hay una serie de enlaces de las revistas en las que él colabora. Y poco más. Solamente, bueno, está en preparación un libro que Eduardo supuestamente saldrá en el mes de abril, aproximadamente, la editorial Destino, que es un libro que el título es Desmontando los mitos económicos de la derecha. Por lo que yo he visto en la reseña, no tengo el libro todavía, por la reseña lo que he visto intenta desmitificar, ¿no?, esta trampa del lenguaje
imperante en el ámbito de la economía, ¿no? Haciendo siempre una lectura abstrusa, ¿no? Que es lejana para los ciudadanos, y haciendo que la política sea como una especie de algo indescifrable para todos, ¿no? Entonces ese texto intenta trabajar un poco esas cuestiones. Pues en principio el formato, comentar los que no han venido las anteriores sesiones, Eduardo va a presentar este capítulo, hará una presentación, un comentario sobre el tema, y a posteriori haremos un breve intervalo, suponemos, ¿no? Yo supongo que sí, y donde ustedes pueden intervenir, hacer todas las participaciones, las preguntas y tal que consideren. Bueno, pues sin más lo dejo con Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, me voy a levantar porque si no, no me veis. Por la invitación a venir aquí, por supuesto muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa de realizar estas sesiones de lectura de Capital. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Un libro de un autor de tremenda talla intelectual, ¿no? Que ha dado tanto de qué hablar y ha permitido comprender muy bien el mundo económico en el que nos encontramos. Por lo tanto, solo podemos recibir pues, con alegría y admiración iniciativas de este calado, que requieren por parte de los expositores pues, esfuerzo, pero también por parte de los asistentes, ¿no? Porque evidentemente es de agradecer, o sería lo ideal que hubieseis leído parte del capítulo, al menos que aquí nos concierne comentar, pero en cualquier caso yo lo comentaré y haré una exposición lo más divulgativa y lo más pedagógica posible para que nadie se pierda, ¿no? Todos sabemos que Capital es un libro complejo, ¿no? Trata contenido económico, político, filosófico tremendamente complejo, pero al fin y al cabo cuando uno lo lee una, dos o tres veces empieza a enterarse bien y se da cuenta de la consistencia y coherencia que tiene el mismo y lo útil, ¿no? Lo útil que es para comprender la realidad económica en la que estamos viviendo. Fijaos que fue ya escrito hace más de 150 años y sirve muy bien para explicar todavía lo que está ocurriendo ahora, incluso para hacer predicciones, ¿no? Evidentemente también tiene críticas de todo tipo. Yo también soy uno de los que critican, pues bueno, evidentemente una obra que tiene mucho tiempo y que en algunos casos pues tiene limitaciones para explicar evidentemente el sistema económico capitalista hoy día, aunque en esencia los elementos sean siempre recogidos por el capital. Y en cualquier caso espero que luego podamos debatir sobre ello, porque también os digo que en ningún momento he tenido la oportunidad de exponer yo mi crítica y de que podamos hablar sobre un libro tan interesante, ¿no? Así que yo encantado de participar en esta exposición y espero que luego, como os digo, podamos tener ese intercambio de ideas. Bueno, sin más prolegómenos, yo voy a exponer, ¿no? De la forma más objetiva posible, entendiendo que evidentemente aquí cada uno tiene la interpretación subjetiva que tiene después de leer un texto de estas características, y sin embargo os comento también una cosa, ¿no? Aunque la sesión de hoy es la transformación del dinero en capital, que además es la parte más importante del libro, ¿no? Que es casualidad también que me toque tocarla a mí, pero fijaos que recibe el nombre del libro a partir de esta parte, ¿no? Del capital. Y sin embargo también una de las más breves, no sé si la habéis visto, que es un capítulo relativamente breve en el que se habla mucho de lo mismo desde mil vertientes diferentes, pero se podría resumir en apenas 15 minutos, ¿no? Yo intentaré hacerlo quizás en un poquito más, pero dejando claro que el contenido en sí de este capítulo es muy breve, es importante, pero más lo que hace es hablar una y otra vez de lo mismo para que quede muy claro, ¿no? Y yo además creo que lo consigue. Además también tiene otras partes que no están incluidas en el capital, ¿no? Que son en lo que se habla precisamente de este mismo asunto, ¿no? De la transformación del dinero en capital, y que está, bueno, en los manuscritos de Grisey y también incluso en la contribución, ¿no? A la crítica política de la época, ¿no? Entonces yo por ejemplo, para prepararme he utilizado todo, que creo que es mucho mejor para poder entenderlo. Bueno, en la sesión anterior encima tuve la mala suerte de que estuvo Xavier Arrizabalaga, que creo que es una de las personas que más conoce el capital de todo el planeta, porque de España creo que casi no hay dudas sobre ello, y entonces intentaré, pues bueno, no quedarme muy lejos de esa exposición, y al mismo tiempo, ya os digo, me lo he preparado bien para que así sea, ¿no? En cualquier caso, imagino, no estuve yo en la sesión de Xavier,
pero imagino de lo que se habló, ¿no? También porque fue mi profesor, lo conozco y entonces me imagino por dónde, cómo hizo la exposición, ¿no? Pero al fin y al cabo, acabó resumiendo, acabó haciendo hincapié en qué es el dinero, ¿no? Desde la interpretación de Marx, y es como, bueno, como todos vosotros y vosotras sabréis, pues bueno, desde Marx es una concepción muy particular, ¿no? Es muy vinculada a la época también. Hoy día hay interpretaciones de la naturaleza y las consecuencias y la dinámica del dinero radicalmente diferentes a la que Marx interpretó y que hoy día siguen muy vigentes y son muy útiles para entender el mundo ahora, pero en cualquier caso para Marx el dinero era una mercancía, así de sencillo, que surgió como el resultado de las contradicciones de los intercambios comerciales entre una mercancía y otra, ¿no? Simplemente para facilitar la transferencia de mercancías en unas sociedades que cada vez se hacían más complejas, con unas relaciones comerciales, unas relaciones económicas y con una fuerza productiva que cada vez iban evolucionando más, aparece el dinero, la moneda en general, como una forma de aliviar y de resolver esas contradicciones que tenía precisamente querer cambiar, por ejemplo, una vaca con trigo, ¿no? Evidentemente hay dificultades físicas, hay dificultades técnicas a la hora de poder cuantificar cuánto valor de uso transformado en valor, ¿no? Como imagino que se trató en las exposiciones antecedentes, y el dinero surgía entonces como una forma de facilitar esas transacciones, ¿no? Mucho más fácil de medir, mucho más fácil de transportar, mucho más fácil incluso de poder utilizarlo también como atesoramiento, que es en esto una parte de lo que se centra más en este capítulo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El dinero es para más una mercancía que surge para facilitar las transacciones entre una mercancía y otra, ¿no? El dinero es una mercancía más que lo único que hace es ser el equivalente general de todos esos valores que son valores de uso cuando la mercancía es, al fin y al cabo, se utiliza para el consumo, y el valor de uso es, al fin y al cabo, la utilidad, y es siempre subjetiva, ¿no? Depende de la preferencia de cada uno. Para mí este vaso de agua ahora que estoy hablando, pues tiene más valor de uso seguramente que para vosotros. Aprovecho para ver. Pero cuando ese trabajo que se ha realizado en esa mercancía, ¿no? Que evidentemente el vaso en sí es una mercancía, pero tiene trabajo cuajado, alguien ha tenido que trabajar, alguien o algunos, para que ese vaso con ese agua esté ahí, ¿no? Y eso es, al fin y al cabo, una mercancía que tiene trabajo cuajado, trabajo del pasado, pero que ahora mismo evidentemente no es trabajo, sino que es mercancía. Ese valor de uso es cuando se trata de algo individual, algo en lo que solo me afecta a mí, pues evidentemente es lo que se llama valor de uso, que es, al fin y al cabo, lo podríamos resumir como utilidad, y depende de las preferencias de cada uno. Cuando se pone en contacto con la sociedad, entonces ahí evidentemente hay intercambios, mi valoración es diferente de la de otra persona, y dependiendo de las relaciones productivas, de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, y del desarrollo histórico de las sociedades, tiene un valor que ya es valor a secas diferente en cada momento de la historia, en cada circunstancia, en cada localización, ¿no? Por lo tanto, eso es al fin y al cabo la diferencia entre valor de uso y valor, en lo cual el dinero tiene la función de ser un equivalente general de los valores. Para poder medir esos valores y hacerlos intercambiables y que la gente esté sabiendo en qué momento está cambiando unas cosas por otras, aparece el dinero precisamente por las ventajas que yo os estaba comentando, ¿no? Entonces empiezo ya con lo que hablaba más en el capítulo, que es al fin y al cabo la descripción primero, aunque las va alternando en todo momento, pero yo me centraré primero en la relación, en la circulación simple, ¿no? La circulación simple de mercancías, que ya sabéis que es M de M, ¿no? Mercancía, dinero, mercancía. Un circuito, una relación que al fin y al cabo es una muy sencilla. Es como si yo tengo pues una mercancía, insisto, en la de un vaso de agua, ¿no? Y yo simplemente, pues yo ya no tengo sed, pero sí lo que me apetece es tener un boli porque quiero escribir, ¿no? Y aquí no tengo. Entonces sencillamente yo puedo hacer, pues sin necesidad de que haya dinero de por medio, puedo hacer un trueque, que es evidentemente lo que ocurría antes de todo este proceso, y es, bueno, pues el valor de uso ahora mismo para mí de este vaso de agua es menor que el del boli,
y aquí yo lo que me sirve es cambiarlo, y entonces le pediría o intentaría convencer al compañero para que me diese su boli a cambio, no me lo quieres dar, ¿no? A cambio del vaso de agua, ¿no? Si entendiésemos que tiene un valor igual, valor de uso siempre va a ser diferente, pero el valor, nosotros diríamos, pues esto es 100 y para él también es 100, entonces realizaríamos el intercambio simplemente desde esa forma, ¿no? Luego hablaremos hasta qué punto Marx dice que esto es una acción entre seres libres e independientes, que no están sujetos a ninguna relación de subordinación o dominación, ¿no? Pero en cualquier caso, eso sería M-M, ¿no? El intercambio de una mercancía por otra, en la cual el objetivo último es simplemente el consumo inmediato. Pues yo quiero consumir el boli, y entonces utilizo el vaso de agua, que vamos a suponer que lo he producido yo, y entonces me estoy aprovechando o estoy utilizando el trabajo que hay aquí condensado, cuajado, que tiene un valor cuando se pone en contacto con la sociedad, en este caso con el compañero, que hemos dicho entre los dos que es 100, ¿no? Porque la sociedad en este caso seríamos él y yo, ¿no? Entonces es 100. Claro, podríamos decir que no, que luego pues es 100 y pico, no sé qué, y entonces ya tendríamos más complicaciones para poder medir eso y realizar el intercambio. Entonces el dinero aparece como forma, como otra mercancía, que evidentemente nos ayuda a facilitar eso. Entonces yo primero vendo esto a alguien a cambio de dinero, se lo entrego a cambio de dinero, cambio mi mercancía por dinero, el dinero es otra mercancía, pero me sirve para cuantificar el valor, y con ese dinero, que es 100, pues podría ya comprarle el boli al compañero por 100, porque él también ha considerado que eso tiene un valor de 100, ¿no? Entonces, evidentemente, ese circuito, que es el simple, ¿no? Es la relación simple, M, insisto, de M, el objetivo único que hay aquí es simplemente de tipo cualitativo, ¿no? Yo no quiero tener números ni más, ni menos, ni igual. Yo lo único que quiero es otro producto, otra mercancía, porque en ese momento yo lo quiero tener, y ha coincidido además en esta sociedad que tenemos, que la otra persona también quiere tener una mercancía de la que yo dispongo, ¿no? Como podéis ver, aquí Marx decía que este circuito o esta dinámica no se sostiene por sí misma. Evidentemente no podemos estar haciendo esto siempre. Si va a consumir sobre todo las mercancías, necesariamente para que este circuito se siga dando, tiene que aparecer mercancías de fuera, ¿no? Más además habla de combustible echándole al fuego, ¿no? La mercancía es, para este circuito, el combustible que permita que siga operando, ¿no? Mi objetivo es simplemente satisfacer una necesidad, ¿no? Satisfacer la necesidad de tener el boli, y entonces yo, si quisiera seguir realizando este tipo de circuito y de intercambio, evidentemente necesito más mercancías para poder intercambiar. Además, recordemos que la mercancía es trabajo cuajado, ¿no? Por alguien. En este caso, si estamos suponiendo que el boli es producto del compañero y que este vaso de agua es mi producto, evidentemente lo que explica el intercambio es precisamente que yo tenga en propiedad algo donde hay trabajo cuajado, ¿no? Y eso es lo que explica que el compañero también pueda realizar la transacción, porque en su producto también hay trabajo cuajado por él. Entonces nosotros accedemos a una nueva satisfacción a través de un trabajo nuestro que se refleja en una propiedad, porque el vaso es mío y entonces yo puedo decidir con quién cambiarlo, ¿no? Todo esto, que parece obviedades, es muy importante para entender luego la distinción de la relación capitalista, ¿no? Del circuito del dinero como capital, no como forma de intercambio, que es de lo único que lo que estamos hablando ahora, ¿no? En este caso, insisto, M de M es un circuito que no se puede mantener a no ser que se inyecten mercancías desde fuera. Y además el objetivo es, como estaba diciendo, es la consecución de una necesidad en ese momento. El dinero sirve de intercambio, absolutamente de nada más. Es una forma de que yo pueda cambiar una mercancía por otra. Cuando yo he usado el dinero, desaparece. Ya no tiene sentido desde mi punto de vista, ¿no? El dinero evidentemente pasa a manos de otro, pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, ya el dinero para mí se me ha gastado a cambio de una mercancía, y por lo tanto la única utilidad del dinero es simplemente de operar como enlace entre una mercancía y otra. Fijaos que el dinero, que esa es una de sus funciones, ¿no? La del medio de pago, del medio de intercambio, tiene más funciones. Una de esas funciones es la que más llama función de atesoramiento, la función de quedarse con
ese dinero y que no entre en ese circuito de utilizo solo el dinero, que es para lo que se creó, para lo que se originó en sociedades cada vez más complejas, para intercambiar mercancía. Pero alguien puede decir, me quedo el dinero, no lo utilizo para comprar nada. Y lo puede utilizar, o sea, puede hacer esa decisión simplemente para reservarlo para el futuro y utilizarlo al fin y al cabo para pagos en el futuro que necesite. Está siendo previsor y está diciendo, bueno, ahora no necesito, por mis preferencias o por las cuestiones que sea, consumir ninguna mercancía, obtener ninguna mercancía, así que lo que hago es quedármelo para un futuro. Pero puede ser también que se esté quedando simplemente ese dinero como una forma de exhibir poder o simplemente de atesorar riqueza, evidentemente poder, en sociedades en las que eso tiene implicaciones evidentemente de poder y de asimetría de poder, ¿no? Fijaos que más lo que dice que eso es un empobrecimiento voluntario. ¿Por qué? Porque aunque la persona se esté quedando el dinero, que es al fin y al cabo una mercancía inerte, que no tiene riqueza per se, no tiene utilidad per se, solo tiene utilidad en el sentido en el que sirve para comprar mercancías que tienen valor de uso, porque hay trabajo cuajado detrás, pero el dinero en realidad no te está satisfaciendo nada per se. Igual que un vaso de agua, sí, yo el dinero pues no me sirve para comer, ni para beber, ni para escribir, ni para nada. El dinero solo me sirve para hacerme con otras mercancías. Entonces dice, aquellas personas que en su función de atesorar más riqueza, ¿no? o dinero, se quedan con más dinero, lo único que están haciendo es empobrecerse voluntariamente, porque la única forma de enriquecerse realmente, que es haciendo uso de los valores de uso, es efectivamente utilizando el dinero para consumir algo, ¿no? Pues yo me puedo quedar ese dinero, pero si no lo estoy intercambiando por nada que tenga de verdad utilidad, en realidad yo me estoy empobreciendo en términos de valores de uso, ¿no? Esto es una distinción que la deja muy clara más precisamente luego para hacer la comparación con la otra relación. Voy a ver si no se me olvida nada aquí antes de pasar a la siguiente relación. Bueno, evidentemente, como os decía, hay una cierta autonomía en ese dinero, en ese paso en el que una persona dice, pues el dinero ya no va a servir para el MDM, para ese circuito en el que el dinero sirve de intermediario, y dice, oye, yo me lo quedo, ¿no? Y entonces, claro, el dinero en sí tendría una función autónoma, pero solo relativamente autónoma en ese caso, porque cualquier persona que quiera atesorar dinero va a tener limitada esa posibilidad simplemente por la cantidad de mercancías que haya, porque el dinero, como solo sirve para comprar mercancías, el dinero solo va a tener un valor para esa persona, un valor de uso, en función del número de mercancías que haya y al fin y al cabo, pues de la calidad de las mismas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto dice, bien, tiene una relativa autonomía el dinero así como forma de atesoramiento, pero está totalmente vinculado y depende siempre de todo el circuito ese del que estamos hablando, el circuito de los comerciantes de mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Porque el dinero por sí solo y luego no hay nadie intercambiando o produciendo mercancía, evidentemente no sirve para nada. Y esa es la contradicción que más indica y señala para explicar cómo surge luego la relación de D-M-D, que es esa relación, que es un proceso ya de capital, en el que el dinero ya no juega el papel de dinero de intermediario, sino el papel de capital. Y lo explica de la siguiente forma, ¿no? Si uno quiere atesorar dinero de la forma en la que yo os estaba comentando, ¿no? En esas relaciones y en ese circuito simple, ese intercambio simple, no va a poder, porque como ese dinero, el valor del dinero va a depender del circuito de las mercancías y de que luego lo inyectes en ese circuito a ver qué puedes comprar, mientras no esté en ese circuito no te sirve, ¿no? Pero cuando lo inyectes en el circuito, pues va a depender, al fin y al cabo, de lo que ocurra. Pero puede que haya habido un conflicto bélico en el momento en el que quieres introducir el dinero en el circuito de las mercancías y no te sirva realmente para conseguir cosas, o puede que haya inflación y ese dinero que has atesorado ya apenas te sirva para comprar mercancías, y evidentemente dice más que ahí hay una contradicción muy grande en ese deseo de atesorar dinero, porque evidentemente está siempre vinculado a lo real, a las mercancías que se puedan intercambiar, porque el dinero, insisto, depende como intermediario, al fin y al cabo, de la cantidad y de la calidad de las mercancías, ¿no? Y entonces, de esa necesidad de poder atesorar dinero y atesorar riqueza, en este sentido, aparece, al fin y al cabo, el circuito del capital. El circuito del capital, que es al fin y al cabo el dinero, que es la misma cosa,
pero que ahora va a cumplir otra función y de hecho se va a convertir en un proceso. Ya el capital no es una cosa, el capital va a ser un proceso por lo siguiente. Si yo tengo dinero, y en este circuito hablamos de D, M, D, yo puedo decir, tengo 100, ¿no? 100 dinero, 100 monedas, vamos a imaginar, y entonces le digo al compañero, te compro el boli, ¿no? Entonces él ha supuesto también que está valorado en 100, entonces él me da la mercancía y yo le doy el dinero, y ahora yo con ese boli que ya lo tengo digo, pues lo vendo, y lo vendo a otra persona por 100, vamos a suponer que es también por 100. Entonces yo acabo al final también con dinero, he empezado con 100 y acabo con 100. Esto podría parecer una tontería, pero eso al fin y al cabo ese proceso sirve para conservar el valor del dinero, porque si uno lo retira de la circulación, como yo estaba diciendo, de aquellas personas que querían atesorar, ¿no? De los rentistas, de alguna forma podríamos decir que esa palabra sirve, depende de lo que esté ocurriendo siempre en el circuito. Ya os he dicho, ¿no? El circuito pues podría darse caso un conflicto bélico, inflación, y entonces te ha echado a perder ese deseo, porque lo tuyo está totalmente desvinculado de algo que necesitas que funcione para que tu dinero al fin y al cabo siga teniendo valor, ¿no? Pero si lo que haces, como hace el capitalista, que más dice, lo hace de una forma mucho más astuta, que el que pretende atesorar dinero simplemente reservando en una caja fuerte, dice, te metes en el circuito y mientras tu dinero siga manteniendo el mismo valor, estás ganando, o por decirlo de otra forma, no estás perdiendo. Porque si tú te vas fuera del circuito y ocurre lo que os estoy diciendo, puedes perder, pero si te metes en el circuito y siempre mantienes el valor, al menos no pierdes. Y entonces dice, el objetivo de este circuito es dinero, M, dinero, mercancía, dinero, que empiezas con dinero y acabas con dinero, y dices, bueno, ¿para qué? En realidad el objetivo no es consumir un boli, no es una necesidad de consumo de valor, no es una satisfacción de una necesidad vital de ningún tipo, sino que es el objetivo de conservar el dinero, conservar el valor del dinero, conservar el valor del dinero, así ni más ni menos. En ese caso, el dinero que está actuando como mercancía, ¿no? Porque está intercambiando cosas, se ha convertido ya en un proceso cuyo objetivo es simplemente, como digo, conservar o ampliar, que eso es la clave, evidentemente, como voy a explicar ahora, ampliar ese valor. Y aquí lo que digo, ¿no? Evidentemente, cuando realizas ese proceso de empiezas con dinero, lo cambias por una mercancía y acabas con dinero, lo que evidentemente está buscando el capitalista, que claro, antes no era capitalista, pero entonces se convierte ya en un sujeto, si lo ha hecho de forma intencionada, dice Marx, ¿no? Si lo ha hecho buscándolo, se convierte en capitalista, y evidentemente lo que está buscando es un lucro, está buscando que ya que se mete en ese berenjenal del proceso, de voy a guardar la cantidad de dinero que tengo, voy a intentar además superarlo y obtener un dinero final que sea superior al inicial, ¿no? Entonces, más habla de que en realidad es D, M, D'. D' es, al fin y al cabo, la D aumentada. Si yo he empezado con 100 y le cambio al compañero el boli, y ya estoy en el segundo paso, M, y tengo el boli, ya no tengo el dinero, pero lo vendo a otra persona por 110, por ejemplo, como pone en el ejemplo Marx, ¿no? Bueno, no habla de boli, evidentemente, pero habla de, no me acuerdo ya qué era, de trigo, creo, o algo así. Y nadie me lo ha dicho, parece que no lo habéis leído. Claro, cuando acabas con 110, entonces has obtenido un incremento de 10, aunque más deja muy claro que es lo mismo, o sea que no puedes hacer una cosa, no puedes dividir 100 y por otro lado tengo 10, no, es 100. Además, por un ejemplo que es de Dios, ¿no? El Dios y el Padre, dice el Padre y el Hijo, pues evidentemente luego se conforman en la misma persona, con la misma edad y tal. Bueno, a mí este ejemplo me llamó mucho la atención y ahora releerlo también. Pero lo que viene a decir es que 100 de dinero acaba luego estando en 110, ¿no? Y eso es al fin y al cabo el objetivo que se perseguía, que no es tampoco casual, evidentemente, más daba la explicación de que en sociedades cada vez más complejas, la fuerza productiva cada vez más compleja, las relaciones también de producción cada vez más complejas, acaban derivando y desembocando en este tipo de contradicciones y acaban saltando por este tipo de resultados. En un primer momento era esa transición de las mercancías simples, acaba surgiendo el dinero, ¿no? Como mercancía para poder hacer un equivalente general de los valores. Y luego dice, pues en sociedades mercantiles, las que se estaban cambiando mercancías y querían además atesorar como ese desarrollo social que está viviendo pues las comunidades,
humanas, entonces surge pues esa necesidad y esa generalización de ese aspecto comercial que se transforma en capitalista, ¿no? Y además, pues siempre con esta dialéctica acaba diciendo las relaciones capitalistas son al fin el resultado de las contradicciones de unas relaciones mercantiles que cada vez se hacen más complejas y luego acaban afectando a personas que antes no estaban dentro de ese circuito, como intentaré explicar, ¿no? Me estoy refiriendo a los obreros, que son totalmente propietarios de su fuerza de trabajo, pero de nada más, ¿no? Entonces, voy a volver a mirar la chuletilla para ver si no me he perdido nada importante. Bien, en dinero, estamos hablando ahora de ese dinero, mercancía, dinero aumentado, de M de prima. Si en realidad consigues aumentar el valor, ¿no?, de 100 pasa a 110, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? ¿No? ¿Cómo es posible que yo con 100, intercambiando una mercancía, luego acabe teniendo más dinero si en realidad no ha ocurrido aparentemente nada? Lo único que estoy haciendo es cambiar una mercancía. En alguna parte del proceso algo ha tenido que ocurrir para que evidentemente haya más valor. Valor no de uso, sino valor pues puesto en contacto con toda la sociedad, se ha valorado más. Se ha valorado más por toda la sociedad y ha permitido que la transferencia pueda tener ese valor aumentado, ¿no? Y entonces hace la siguiente deducción. Dice, bien, si las mercancías son al fin y al cabo trabajo cuajado, y tú lo único que estás haciendo es transferir una mercancía entre otras, pues eso evidentemente va a tener siempre el mismo valor, el de trabajo cuajado, el trabajo pasado, ¿no? Pero si en esos intercambios de alguna forma ha aumentado el valor, quiere decir que se ha incorporado trabajo en alguna parte de ese proceso y ha permitido evidentemente que tenga un mayor valor. Pero esa clave, ¿no?, esa es la cuestión, es decir, en qué parte del momento ha incrementado su valor, en qué parte del momento se ha incrementado trabajo, que además evidentemente si se ha incrementado en ese proceso es trabajo presente, trabajo vivo, y no, a diferencia del trabajo no vivo, que es el que está materializado pues en el vaso de agua o en el boli. De ahí deduce más que lo que está permitiendo que el dinero se transforme en capital y pueda al fin y al cabo valorizarse, revalorizarse, es la incorporación de trabajo vivo. Trabajo vivo que además evidentemente no surge de la nada, ni siquiera surge del propio capitalista, sino que surge pues de esa complejización de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, en la que hay dos partes, ¿no?, en ese proceso, que una sería el capitalista haciendo un circuito simple, ¿no?, de M de M. Lo único que está haciendo el capitalista es desde una mercancía acabar con otra. Lo que ocurre es que en este caso está comprando capacidad, fuerza de trabajo. El capitalista está haciendo en ese momento un circuito simple, está desde una mercancía acaba en otra. Pero claro, lo único que está haciendo es con dinero comprando una mano de obra, ¿no?, fuerza de trabajo. Está comprando la capacidad de que luego se pueda incorporar trabajo en unas materias primas que además son de la propiedad y utilizando los medios de producción del capitalista, ¿no? Pero en este sentido es importante entender que ese circuito es el de simplemente contratar a un trabajador, es un circuito simple, ¿no?, porque es de intercambio por M. M es la fuerza de trabajo, aunque aquí luego si queréis lo podemos discutir. Surgió una controversia entre diferentes autores marxistas diciendo, oye, ¿la fuerza de trabajo es una mercancía o no? O luego en realidad lo importante es ver si el trabajador trabaja o no, porque a lo mejor lo han contratado, imaginémonos que no hace nada, entonces no está aportando valor. Entonces tú ahí puedes considerarlo como una mercancía, que es lo importante, que se le haya contratado o que luego haya hecho su parte de trabajo, ¿no? Esto lo podemos ver luego, pero bueno, yo me voy a delimitar solo a la interpretación de Marx, o a lo que se puede inferir que es su interpretación, ¿no?, que es la siguiente, ¿no? Y pone un ejemplo además yo creo que muy clarificador, ¿no? Dice, no me acuerdo si es en el Capital o en los fragmentos que yo he dicho, ¿no? Igual que cuando uno compra una botella de vino y en ese momento tiene la botella de vino,
pero no se está beneficiando de la botella de vino hasta que se bebe el vino. Pero la compra sí la ha hecho, tiene la botella de vino y eso es un circuito, podríamos decir, simple, pero hasta ese momento no ha ocurrido nada, no se ha beneficiado de la calidad o de las características del vino, sino que ocurre cuando se lo está bebiendo, y eso es, pues al fin y al cabo, un proceso pues muy puntual, muy bien delimitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que ocurre lo mismo con la contratación de personas, de trabajadores, de obreros, ¿no? Que tú haces la contratación y entonces estás comprando la mano de obra, evidentemente no estás comprando a la persona, porque eso ya es una relación mucho más compleja que la feudal y que las anteriores esclavistas, donde era la persona, ¿no?, la que se compraba hoy en día. Un esclavo, pues tú no comprabas su fuerza de trabajo, tú comprabas al esclavo y en cualquier otro momento que tú quisieras se ponía a trabajar para ti, igual que un buey, pues no compraba su fuerza de trabajo, tú comprabas el buey y se ponía a trabajar por ti, ¿no? Entonces dice, en realidad lo importante es cuando esté aportando trabajo, que eso siempre se hace, por supuesto, en el ámbito productivo, no tiene que ser industrial, de los tres rasgos capitalistas, de los tres tipos capitalistas, ¿no?, el comercial, el industrial y el que dice que devenga intereses, que podría ser el bancario para simplificarlo. Siempre hay un ámbito productivo que es ahí, evidentemente, donde el trabajador incorpora el trabajo vivo a la mercancía para que aumente el valor. Ese aumento del valor, por cierto, que eso ya corresponde a otro capítulo, es la plusvalía, ¿no? Entonces dice, en realidad que el trabajador se compre su fuerza de trabajo te permite luego ordeñarlo, por así decirlo, ¿no? Te permite ordeñar su fuerza de trabajo y utilizarlo en diferentes partes de ese periodo en el que has contratado para que le incorpore valor, ¿no? Para que le incorpore valor a unos productos que además, claro, dependen y son propiedad del capitalista y a través de unos medios de producción que son del capitalista, y esto es clave para entender que el resultado final, que es una mercancía aumentada, porque podríamos decir que el aumento del valor se produce en el ámbito productivo y por lo tanto no es en el D' final, sino que en realidad es D, que es 100. Compras una materia prima que es 100, ¿no?, pues la fuerza de trabajo del obrero, y luego en el proceso productivo hay una mercancía que ya es M'. Ya tiene más valor que la M inicial, porque se le ha incorporado trabajo vivo, y cuando lo llevas al ámbito comercial, a venderlo, al ámbito mercantil, entonces ya se convierte en D', ¿no? Entonces dice que la cuestión aquí, a diferencia del intercambio simple, ¿os acordáis que si el vaso este era mío, pues esto es lo que al fin y al cabo me permite apropiarme de trabajo ajeno? El trabajo del compañero que está cuajado en ese boli, yo me puedo beneficiar de él, pero para eso realizo un intercambio que es con mi trabajo cuajado aquí, se lo cambio. Pero en esta relación es muy diferente, porque la materia en sí, que se intercambia, ha tenido un trabajo ajeno que además no se está beneficiando de ese D', porque el D' acaba, al fin y al cabo, controlado y acaba totalmente sujeto a las necesidades, a los deseos del capitalista, que es el dueño del proceso este del que estamos hablando, que el dinero funciona como capital, ya no es una cosa, sino que es un proceso, ¿no? Entonces hace esa distinción para evidenciar que aunque en la relación simple pues uno se puede apropiar del trabajo ajeno a través de su propio trabajo, en la relación capitalista el capital se está apropiando de trabajo ajeno sin poner parte de su trabajo, sino que está comprando fuerza de trabajo ajeno, ¿no? Esto evidentemente es la clave del conflicto capital-trabajo, la apropiación, todo lo que hablamos de plusvalía y todo lo que luego en los capítulos siguientes tiene su desarrollo, ¿no? Evidentemente dice, esto no es casualidad, esto no es el resultado de las inclemencias meteorológicas, sino que es el resultado, como yo estaba intentando antes comentar, de una sociedad cada vez más compleja, en unas relaciones de producción cada vez más complejas, que tienen sus contradicciones, ¿no? Que cada vez en el feudalismo ya había un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Cada vez más tejedores, cada vez más artesanos, cada vez más comerciantes realizando una serie de actividades que ya no funcionaban en las relaciones productivas que existían en ese momento, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con las instituciones, todo lo que tenga que ver con la ley, etcétera, etcétera, y de alguna forma hay pues una nueva etapa que acaba naciendo, más la data en el siglo XV, bueno, no, en el siglo XVI, perdón, y entonces es la configuración al fin y al cabo de trabajadores libres, en el doble sentido en el que dice más.
libres, al fin y al cabo, de su fuerza de trabajo. Ellos son libres de utilizarla para lo que quieran, su fuerza de trabajo, porque no tienen otra cosa, y la pueden vender a aquella persona que quieran, ¿no? Que quieran o que puedan, ¿no? Esto es una cosa que ahora a ver si lo comento. Entonces, ese trabajador tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y es libre de su fuerza de trabajo, pero dice que es libre, es un trabajador libre en el segundo sentido porque está libre de cualquier otra carga, porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Es libre en el doble sentido de que es libre, puede disponer de su fuerza de trabajo para lo que quiera, y es libre de cualquier otro tipo de carga porque no tiene nada más que su fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí hace la distinción con las sociedades antiguas en las que evidentemente había una persona, que por ejemplo un esclavo, que ya ahí pues su fuerza de trabajo no pintaba nada, no valía, no operaba en las relaciones sociales, ¿no? Sino que eso aparece pues como resultado de las contradicciones, que para más es una necesidad, esto si queréis luego lo podemos hablar, es una de las cosas de las que más se le ha criticado, y entonces antepone también esos dos circuitos de los que hemos estado hablando, el simple y el del capital, el dinero funcionando como mero intermediario y el dinero funcionando como forma de revalorizar el dinero, que entonces ya estamos hablando de capital, y dice, joder, en la simple son individuos, en el caso del compañero y yo, que estamos enfrente, yo tengo mis necesidades, él tiene la suya, y los dos somos libres y capaces de intercambiarnos esto a través de nuestros deseos, de nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, somos independientes, se nos dice en la teoría, ahora lo voy a matizar. En cambio, en la otra relación es muy diferente. Evidentemente hay una relación de subordinación en la que hay una persona que tiene su fuerza de trabajo y es lo único que tiene para poder sobrevivir en un mundo en el que se le ha sido arrebatado cualquier otro tipo de propiedad. Solo tiene su fuerza de trabajo para venderla y poder al fin y al cabo, pues, bueno, obtener un salario. Eso son cuestiones de otros capítulos, pero dice, lo que se nos vende en el primer circuito tampoco es cierto. Dice, esto quizás se dio en sociedades muy primitivas en las que, pues bueno, evidentemente quizás no había todavía suficiente capacidad para que alguien fuese mucho más poderoso que otra persona, y en todo caso sí podría dar el caso de que se hiciesen intercambios en libertad, ¿no? En el que cada uno dispone sin necesidad y sin ningún tipo de sometimiento a la otra persona. Pero dice, en ningún momento de la historia, después de eso, ocurrió. Siempre había relaciones de subordinación, de dominación, y esto es lo que explica desde el punto de vista de las relaciones de poder de más, que nunca haya habido, ni siquiera en ese intercambio simple, pues decisiones libres e independientes y totalmente carentes de ningún tipo de sometimiento, ¿no? Y eso lo deja claro, pues lo contrapone con lo que había en la época, ¿no? Que era, no, esto es lo ideal, o lo que dicen hoy los liberales, ¿no? Que uno delante de otro, pues hace un intercambio y ahí los dos son libres y no pasa nada porque cada uno no está obligado a hacer nada, sino que simplemente es libre y voluntario y puede hacer intercambios voluntarios, ¿no? Voy a mirar de nuevo, a ver si no... Ya estoy terminando de todas formas. De hecho, he terminado, ¿no? No tengo nada ahí más apuntado porque creo que he tocado todos los elementos importantes. En cualquier caso, ya a nivel teórico, pues es cierto que Marx acaba diciendo este proceso que yo he intentado exponer de la mejor forma posible, acaba haciéndonos ver que aparece una nueva categoría, que es la del capital, pero es que también aparece una nueva circulación, que es también la del capital, y una nueva relación, que evidentemente es la del capitalista frente al trabajador, que es lo que luego va a explicar pues todo lo que tiene que ver con el salario, con la apropiación de plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por mi parte nada más de esta exposición. Yo creo, como os dije, ¿no? Que al fin y al cabo de todo lo que he hablado se podría haber resumido incluso mucho más rápido, ¿no? Pero insisto en el capítulo, incluso en la otra parte de los escritos por Marx, se hace mucho hincapié y se insiste mucho, porque evidentemente esto es abstracto, ¿no? Es una forma de interpretar relaciones económicas y lo cuenta una y otra vez. Pero como veis, dentro de lo que es el capítulo, la cuestión es simple, ¿no? El dinero aparece
bueno, esto es una cosa de un capítulo anterior, ¿no? Aparece como resultado de las contradicciones de intercambios simples, que cada vez se hacen más complejos, y aparece el dinero como forma de facilitarlo, y luego el capital aparece como resultado de las contradicciones de la generalización de los intercambios comerciales, ¿no? Evidentemente, cuando una persona ya no es un esclavo, sino que es un trabajador libre y tiene fuerza de trabajo y empieza a operar en el mercado, a decir, vendo mi fuerza de trabajo, se está generalizando todas estas relaciones comerciales, porque ya no solo se intercambian mercancías, que han sido siempre mercancías, se produce un boli o un vaso de agua para intercambiarlo, pero el trabajo humano no es una mercancía, no siempre fue una mercancía, sino que con la complejización de las sociedades, con la evolución de la fuerza productiva, etcétera, etcétera, acaba una buena parte de la población siendo trabajadores libres, donde su fuerza de trabajo empieza a operar también y se ofrece en el mercado. Y es ahí donde se generalizan las relaciones y todas las transferencias comerciales, y aparece como resultado de todo ese tipo de contradicciones el capital, que no es una cosa, sino es un proceso para ir atesorando el dinero e ir sobre todo multiplicándolo, ¿no? Entonces yo por mí lo dejo aquí. Espero haber sido lo más pedagógico y claro posible, y bueno, pues yo luego tengo cuestiones que podría también decir para animar el debate, pero en cualquier caso el moderador... Pues bien, pues si podemos abrir una ronda o hacemos una pausa para los que quieran fumarse, consumir tabaco. Lo único que tiene la pauta, 10 minutitos, 10 minutos, sí. 10-15 minutos, estamos acá otra vez.